Pues vamos a aplicar la demostración del teorema de Ascoli-Arcelà y para ello primero vamos a ver un lema previo para aplicar luego la demostración. Partimos de una sucesión de funciones de un subconjunto de Rn a Rm, que esa sucesión sea equicontinua en su dominio, ¿no? Que exista un subconjunto de A denso en A, es decir, que el cierre de ese conjunto sea igual a A, y que la sucesión sea convergente puntualmente en todo punto de ese subconjunto B. Dadas esas condiciones, tendremos que f sub n converge puntualmente en todo A, no solo en B, y que además, si el conjunto A es compacto, entonces la convergencia no es puntual, sino uniforme. Pues primero vamos a probar esto de aquí, y para probar esto es lo mismo que probar que es de Cauchy. En definitiva, que para todo epsilon mayor que 0 y para todo A en A existe un n sub 0 que depende de ese epsilon y ese A natural, tal que la distancia de f sub p de A a f sub q de A sea menor que epsilon para todo p y q mayor o igual que 6 sub 0. Y es lo que vamos a probar. Vale, pues como lo que queremos es acotar esto menor que epsilon, lo que hacemos es, siempre que sumemos y restamos las mismas cantidades, a la igualdad no le afecta, y por la desigualdad triangular tenemos que todo esto será menor o igual, o sea que la norma de la suma será menor o igual que la suma de las normas. ¿Vale? Ahora, como sabemos que f sub n es equicontinua en A, pues entonces para todo epsilon mayor que 0 y para todo A en A existe un delta que depende de ese epsilon y de A mayor que 0, tal que para todo punto que esté en la bola del centro A y radio de ese mismo delta, intersecciona la norma de f sub n de A menos f sub n de cualquiera de cualquier punto de esa bola será menor que un epsilon. Vamos a poner eso los tercios para que luego la acotar aquí nos cuadre y nos dé menor que epsilon. Muy importante para todo n natural. Además, también sabemos que el cierre de B era A. Entonces, dado un delta mayor que 0, existe un B que depende de A y de delta, pero claro, delta de quién dependía, dependía de epsilon y de A. Pero en realidad este B depende de epsilon y de A. Existe un B en el conjunto, en este B, con la distancia de B, la norma de B a A, menor que delta. Y claro, si la distancia de BA es menor que delta, eso viene a decir que está en esta bola. Y como B está en B, y B era un subconjunto de A, está en esta intersección. Por lo tanto, se cumple esto de aquí. Es decir, que la distancia de f sub n de A a f sub n de B es menor que epsilon tercio para todo n natural. Como P y Q son naturales, tanto esto como esto será menor que epsilon tercio. Además, teníamos que f sub n de B converge puntualmente para todo B. Vale, pues entonces ya sabemos que este B de aquí va a ser el que hemos elegido aquí. Y si ocurre esto, es lo mismo que sea de Cauchy, como hemos visto antes, ¿no? Entonces, para todo epsilon mayor que 0 y para todo B en el conjunto B, concretamente pues para este de aquí, existe un n sub 1 que depende de quién, pues de epsilon y de B. Que B a su vez de quién dependía, de A y de epsilon. Bueno, en realidad n depende de epsilon y depende de A. Natural, tal que la distancia
de f sub p de b a f sub q de b es menor que epsilon tercio para todo p y q mayor o igual que Sn sub 1. Entonces tenemos que esto de aquí es justo lo que hay aquí, que f sub p de b menos f sub q de b, la norma, es menor que epsilon tercio. Luego si botamos por aquí, ya tenemos esto agotado como que es menor que epsilon tercio más epsilon tercio más epsilon tercio, que es epsilon. ¿Para quién? Pues para todo p y q mayor o igual que n sub 1. ¿De quién dependía n sub 1? Hemos dicho que de epsilon y de a. Y ya tendríamos que es de Cauchy para p y q mayor o igual que n sub 1. Vale, pues como hemos visto antes, vamos a hacer la segunda parte del teorema. Si A es compacto, entonces f sub n converge uniformemente en A. Y como hemos hecho antes, lo que vamos a probar es que f sub n es uniformemente de Cauchy en A. Entonces sabemos que f sub n es equicontinua en A. Es decir, que para todo epsilon mayor que 0 y para todo A en A existe un delta que depende de epsilon y de A. Tal que para todo x perteneciente a la bola de centro A en radio delta, que dependía de epsilon y de A, intersección con A, la norma de sub n de A más p sub n de a cualquier punto de esa bola es menor que epsilon tercio para todo n natural. Vale. Ahora sea B la bola de centro A y radio delta del el mismo delta de epsilon, que depende de epsilon y de A, tal que A pertenece a, es decir, todos los puntos de A. Esto es un recubrimiento por abierto de A. Como A es compacto, sabemos que existe un número finito a sub 1 hasta sub m de elementos de A, tales que A está recubierto por la unión, o sea, está contenido en la unión desde igual a 1 hasta m de la bola del centro A sub i y radio delta de radio delta, no el mismo delta de antes. Vale, y ahora sabemos, porque lo hemos probado justamente en la primera parte de la demostración, que f sub n de A sub i converge puntualmente. Es decir, que para todo epsilon mayor que 0 es para... Y converge puntualmente, es decir, que es de Cauchy. Para todo epsilon mayor que 0 y para todo A sub i perteneciente a A, existe un n sub 0 que depende de epsilon y de A sub i natural, ¿vale? Tal que la distancia de f sub n, de f sub p de A sub i sub q de A sub i es menor que epsilon tercio para todo p y q mayor o igual que n sub i. ¿Vale? Entonces ahora tomamos n sub 0, que va a depender de epsilon, como el máximo de todos los n sub i, desde 1 hasta n sub i. Y entonces tomamos p y q mayor o igual que n sub 0, que depende de epsilon a ser. P y q mayor o igual que n sub 0 será mayor que todos los n sub i, porque n sub 0 es el máximo de la. Pues ahora, dado un elemento de A, un A perteneciente a, claro, A tenemos que está contenido en esta unión finita. Está contenido en la unión desde I igual a 1 hasta M de la bola de centro a sub I y radio delta. Pues claro, si A está en esta unión finita, tiene que estar en al menos una de ellas, ¿no? Entonces existe una sub J tal que A está en la bola de centro sub J y radio delta.
Claro, si A está en la bola de centro de sub J y radio delta, significa que la distancia de A a sub J es menor que delta, es decir, la norma de A menos sub J es menor que delta. Por lo tanto, A sub J estaría en la bola de centro de radio delta, ¿no? Porque sería que la norma de A menos sub J sea menor que delta. Y A está, o sea, ya sub J está en A, porque lo hemos dicho que todo lo va a subir está en A. Por lo tanto, A sub J está en esta intersección, por lo tanto se cumple esto de aquí para todo n, ¿no? Entonces, la norma de f sub n de A menos f sub n de A sub J es menor que epsilon tercio para todo n natural. Vale, vamos a continuar con la demostración del teorema de Ascoli-Arcelà. Ya vamos a terminar. No continúo la pizarra porque no la tengo y tengo que hacerlo así. K, partimos de que K es un compacto, de que el f sub n de K a Rm, del compacto KRM es equicontinuo en todo K y que la sucesión es puntualmente agotada en K. Por dadas esas condiciones, entonces, la sucesión admite una parcial uniformemente convergente en K. Para demostrarlo, vamos a demostrar primero que f sub n admite una parcial convergente puntualmente en K denso. Ya después aplicaremos el lema y será suficiente. Entonces partimos de un recubrimiento dado un n natural n, cualquier natural, pues el recubrimiento por abierto formado por las bolas de centro A y radio 1 partido n, tal que A está en K. Es un recubrimiento por abierto de K. Como A es compacto, o sea, como K es compacto, pues entonces tenemos que existe un número finito de elementos de K, pero claro, ese número finito dependerá de n, elementos de K tales que K está contenido en la unión desde igual a 1 hasta m sub n de las bolas de centro a sub y radio pues 1 partido n. Ahora definimos el conjunto B, pues sea B, como la unión de todo no es natural, de todos los A sub I para cada n. Y tenemos que este conjunto es denso y numerable. Bueno, numerable está claro, ¿no? Porque es la unión de una unión numerable de conjuntos finitos. Y vamos a ver que es denso. Dado un épsilon mayor que 0 y un elemento de K, existe un n sub 0 natural tal que 1 partido n sub 0 es menor que épsilon, ¿no? K sabemos que está contenido en la unión desde igual a 1 hasta m sub n de las bolas de centro a sub y radio 1 partido n sub 0. Entonces, existe un J tal que A está en la bola de centro a sub J y radio 1 partido n sub 0, porque claro, A es un elemento de K. Como que está en este recubrimiento, K tiene que estar en una de esas bolas. Pues vamos a suponer que está en la bola de centro a sub J. Entonces, la norma de A sub J pues, tiene que ser menor que el radio de la bola, que es 1 partido n sub 0. Y 1 partido n sub 0 hemos dicho que era menor que epsilon, que 1 sub J pertenece a la bola. A ver, ¿vale? Ahora, si observamos, pues B va a estar formado por un número, o sea, va a ser una sucesión, ¿no? B sub 1, B sub 2, en definitiva, una sucesión para cada n, por la forma en la que la hemos formado. Ahora, si para cada elemento de ese término sustituimos, o sea, para el primer término evaluamos en f sub n, nosotros tenemos que es agotada por hipótesis. Tenemos aquí puntualmente agotada en K y los B sub I están en K. Entonces está agotada por el teorema de Bolzano-Weierstrass. Tenemos que existe una parcial f sub 1, parcial de f sub n, parcial de f sub n, convergente en B sub 1. Ahora, en esa parcial, f sub n1
evaluamos el segundo término de la sucesión B sub 2, que también es acotada porque si f sub n es acotada, pues f sub n1, que es parcial suya, también será acotada. También por el teorema de evolución a Weierstrass existe una parcial de n1 que vamos a llamar n2, y claro, si es parcial de n1, pues será parcial de n, porque es parcial de la parcial, luego es parcial de f sub n convergente, y claro, está claro que converge en B sub 2 y también converge en B sub 1 porque es parcial de f sub n1. Si f sub n1 converge en B sub 1, pues una parcial suya también. Hacemos lo mismo con n2 y ahora evaluamos, pues B sub 3 también será acotada y existe una fn3 parcial de fn convergente en B1, B2 y B3. Si continuamos así, pues llegaremos hasta un K, ¿no? Una f sub nk parcial de f sub n convergente en, desde B sub 1 pues hasta B sub k, ¿no? Cuando era f sub n1 convergía en B sub 1 y B sub 2. Cuando era f sub n2 nos aparecía una n sub 3 que convergía en B sub 1, B sub 2, B sub 3. Entonces B sub 1, B sub 2, B sub 3 para todo k natural. Vale, pues del mismo modo que hemos estado haciendo, pues lo hacemos con esta nueva sucesión. Evaluamos f sub n, o sea, b sub k más 1 en f sub nk. Y pues sí, esta también es acotada porque esta sigue siendo una parcial de la f sub n que estaba puntualmente acotada en k. Y por lo tanto, por el teorema de evolución a Weierstrass existe una parcial convergente f sub n k más 1 en x, con x igual pues desde b sub 1 hasta b sub k y k más 1, ¿no? Vale, pues entonces sea esa f sub n de x una sucesión parcial de fn. Evaluamos f sub n en un b sub j y tenemos que es convergente para todo j natural, ¿vale? Para un j fijo, la sucesión f sub n evaluada en b sub j es convergente si solo si lo es esta sucesión, la f sub n b sub j, a partir del j. Si lo es, no sé si es convergente. F sub n para n mayor que j es parcial, a su vez, de la f sub nj para n mayor que j. F sub nj en b sub j es convergente, entonces f sub n en b sub j, bueno, esto ya lo tenemos, es lo que hemos visto antes, entonces f sub n b sub j es convergente. Y ya tenemos lo que queremos ver, ¿no? B sub n b sub j es convergente, por lo tanto esto es convergente y esto de aquí es cierto. Ahora, pues simplemente aplicando el lema tenemos que es convergencia uniforme y terminaríamos la demostración del teorema de Escoliar-Celan.